En un instante, el aire en la cabina de primera clase se volvió pesado, cargado de una injusticia que cortó como un cuchillo. Una azafata, Clara, con una mirada de desprecio, abofeteó a un adolescente, Mateo, frente a todos, convencida de que su ropa sencilla y su piel oscura no encajaban en el lujo de los asientos de cuero. Lo que no sabía era que el hombre sentado a solo 3 filas detrás de ella, Diego, no era un pasajero más, sino el dueño de la aerolínea, con los ojos encendidos de furia contenida, listo para hacerla pagar por su error. Si esta historia de arrogancia y justicia te indigna, grita con nosotros en los comentarios. ¡Justicia! Deja un like, comparte tu rabia y no te pierdas lo que viene, porque esto apenas comienza. Mateo, de apenas 16 años, estaba sentado en silencio junto a la ventana en el asiento 1A, con el cinturón abrochado y los auriculares listos para escapar al mundo de una película. Era su primera vez volando sin sus padres, y aunque por fuera parecía tranquilo, su corazón latía rápido. A su lado, Sofía, su cuidadora desde que era un niño, guardaba sus maletas en el compartimento superior con la calma de quien conoce cada detalle de su trabajo. Vestía una sudadera gris, jeans desgastados y zapatillas, ropa que no gritaba riqueza, pero que para él era cómoda, normal. En su mochila llevaba una nota escrita a mano por su padre, Diego. Sé valiente, hijo, disfruta el vuelo. Ese papel era su ancla, su recordatorio de que todo estaría bien. Pero no lo estuvo. El avión, un Boeing reluciente, aún no había despegado. La cabina de primera clase era un oasis de lujo. Asientos amplios, luces tenues, el murmullo suave de una música ambiental. Los pasajeros, en su mayoría ejecutivos y familias adineradas, se acomodaban con esa confianza que da el dinero o el estatus. Mateo, sin embargo, solo quería pasar desapercibido. Sofía, sentada en el 1B, revisaba su teléfono, asegurándose de que todo estuviera en orden. Habían pasado por el control de embarque sin problemas. La mujer en la puerta sonrió, escaneó sus boletos y los dejó pasar. Todo parecía perfecto, hasta que apareció Clara. Clara, con su uniforme impecable, el cabello recogido en un moño apretado y los labios pintados de un rojo chillón, caminaba por el pasillo con una autoridad que parecía más personal que profesional. Sus ojos, fríos y escrutadores, se detuvieron en Mateo. No sonrió. No saludó como lo había hecho con los otros pasajeros, esos hombres de traje caro o mujeres con joyas brillantes. En cambio, su mirada se endureció, como si algo en la sudadera de Mateo, en su postura relajada, en su piel morena, le gritara que no pertenecía allí. ¿Este es tu asiento?, preguntó con un tono que no buscaba respuesta, sino acusación. Sofía levantó la mirada, sorprendida. Sí, señora, estamos en 1A y 1B, respondió, mostrando los boletos con calma. Clara apenas echó un vistazo a los papeles antes de cruzarse de brazos. Esto es primera clase, solo para pasajeros autorizados. Su voz era un látigo, cortante, llena de una arrogancia que hizo que los pasajeros cercanos giraran la cabeza, curiosos. Sofía frunció el ceño, manteniendo la compostura. Sí, sabemos que es primera clase, estos son nuestros asientos, todo está confirmado. Intentó mostrar el correo de reserva en su teléfono, pero Clara alzó una mano, cortándola con un gesto despectivo. No necesito ver eso. Tomen sus cosas y muévanse al fondo. No tengo tiempo para esto. Mateo, que hasta ese momento había estado en silencio, mirando por la ventana, levantó la cabeza. Pero este es mi asiento, dijo con voz baja, casi un susurro, sus manos apretando los reposabrazos. No estaba desafiando, solo aclarando. Sin embargo, los ojos de Clara se entrecerraron aún más, como si esas palabras fueran un insulto personal. ¿Me estás contestando?, espetó, y entonces, sin previo aviso, su mano voló. El sonido de la bofetada resonó en la cabina como un trueno, un chasquido seco que congeló el tiempo. Mateo se quedó inmóvil, su mejilla ardiendo, sus ojos abiertos de shock. La cabina entera se paralizó. Un hombre de negocios, con un traje caro y una sonrisa burlona, dejó escapar una risa baja desde el asiento 2C. No parece de primera clase, ¿verdad?, murmuró a su compañero, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran.
Una mujer mayor, sentada al otro lado del pasillo, intentó hablar. Disculpe, creo que hubo un malentendido. Pero Clara la cortó con una mirada fulminante. Quédese en su lugar, señora. Esto no le concierne. La mujer se encogió, humillada, y el silencio volvió a apoderarse de la cabina. Nadie más habló. Nadie se levantó. Los pasajeros miraban, algunos con incomodidad, otros con curiosidad morbosa, pero ninguno intervino. Sofía, aún en shock, dejó caer su teléfono al suelo. Sus manos temblaban mientras buscaba un pañuelo para presionar contra la mejilla enrojecida de Mateo. ¿Estás bien, pequeño?, susurró, su voz quebrándose. Mateo asintió apenas, pero no dijo nada. Sus dedos se cerraron alrededor de su teléfono y con manos temblorosas escribió un mensaje corto. Me golpeó. Primera clase. Lo envió. El destinatario. Su padre, Diego. Desde el fondo de la cabina, Diego, un hombre alto y de hombros anchos, vestido con un traje oscuro que no alardeaba de su riqueza, sintió su teléfono vibrar. Leyó el mensaje, y su rostro, normalmente sereno, se endureció. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se alzaron lentamente hacia el frente, donde Clara seguía parada, actuando como si nada hubiera pasado, ofreciendo bebidas a otro pasajero con una sonrisa falsa. Diego se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado, pero cada paso que dio hacia el frente hizo que la cabina se volviera más silenciosa. Los pasajeros sintieron el cambio en el aire, como si una tormenta estuviera formándose. Sofía lo vio primero y dejó escapar un jadeo. Mateo levantó la mirada, su corazón acelerándose. Clara, ajena a lo que se avecinaba, giró la cabeza y se congeló al ver a Diego acercándose. Su sonrisa se desvaneció, como si alguien hubiera apagado una luz. ¿Golpeaste a mi hijo?, dijo Diego, su voz baja pero cortante, como un cuchillo deslizándose por el hielo. Clara abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Intentó recomponerse, balbuceando. Yo no sabía que era su hijo. Pensé que no debería estar en ese asiento. Diego dio un paso más cerca, su presencia llenando el espacio. No sabías quién era, pero decidiste ponerle la mano encima sin verificar su boleto. Lo humillaste frente a todos porque creíste que no pertenecía aquí. Los pasajeros contuvieron el aliento. El hombre de negocios que había reído antes bajó la mirada, incómodo. La mujer mayor, aún temblando, susurró a su vecino. Esto no está bien. Alguien debería haberla detenido. Pero nadie lo había hecho. Clara, con el rostro enrojecido, intentó defenderse. Pensé que estaba tratando de colarse. Sucede todo el tiempo. Diego la miró fijamente, sus ojos ardiendo con una furia contenida que hizo que Clara diera un paso atrás. Lo pensaste. Ese es el problema. No verificaste, no preguntaste, solo miraste su ropa, su cara, y decidiste. Su voz no se alzó, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Y ahora, esa decisión te va a costar todo. Un murmullo recorrió la cabina. Algunos pasajeros sacaron sus teléfonos, grabando en silencio. Clara miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros que la juzgaban. Un azafato joven, Luis, que había estado observando desde el fondo, dio un paso adelante, nervioso. Señora, tal vez fue un error, intentó decir, pero Sofía lo interrumpió, su voz temblando de rabia. ¿Un error? Golpeó a un niño. ¿Qué clase de error es ese? Luis retrocedió, avergonzado, pero su intento de defender a Clara solo avivó la indignación de los pocos pasajeros que empezaban a alzar la voz. «Eso no se hace», gritó un hombre joven desde la fila 3, rompiendo el silencio. «No puedes tratar a alguien así solo porque no te gusta su cara». Su esposa, sentada a su lado, asintió con furia. «Y todos nosotros solo miramos», añadió, señalando al resto de los pasajeros. «¡Qué vergüenza!». El hombre de negocios, el que había reído, se hundió en su asiento, su arrogancia desvaneciéndose bajo las miradas acusadoras. Diego no se inmutó, hizo un gesto hacia una azafata junior que corrió al área de la tripulación y regresó con un teléfono de intercomunicación. Diego lo tomó y habló con una calma que helaba la sangre. «Capitán, soy Diego Salazar, propietario de esta aerolínea.
Quiero que esta azafata sea relevada de sus funciones ahora mismo. No hablará con ningún pasajero más. Y cuando aterricemos, quiero seguridad esperándola en la puerta». Clara palideció. Sus manos se apretaron frente a ella, temblando. Intentó hablar, pero Diego levantó una mano. «No hagas esto peor de lo que ya es. Ve al fondo. No te muevas a menos que se te ordene». Clara, con la cabeza baja, empujó el carrito de bebidas hacia el fondo de la cabina, cada paso más pesado que el anterior. Nadie aplaudió, nadie celebró, pero el silencio que dejó atrás era ensordecedor, cargado de una furia contenida que resonaba en cada rincón de la cabina. Mateo, aún sentado, miró por la ventana, su mejilla aún roja, su mente dando vueltas. No estaba llorando, no estaba gritando, pero el peso de lo que había pasado lo aplastaba. Sofía, a su lado, le apretó la mano con fuerza. «Esto no va a quedar así, pequeño, te lo prometo», susurró, pero Mateo no respondió. Solo pensó en la nota en su mochila, las palabras de su padre. «Sé valiente». Y aunque no se sentía valiente, algo dentro de él se estaba encendiendo, una chispa de resistencia que no dejaría que esa humillación lo definiera. Mientras el avión seguía su curso entre las nubes, la tensión en la cabina no se desvaneció. Los pasajeros seguían mirando, algunos con culpa, otros con rabia. El hombre de negocios que había reído ahora evitaba el contacto visual, sus manos inquietas sobre su laptop. La mujer mayor, que había intentado hablar, se inclinó hacia su vecina y susurró: «No puedo creer que nadie hizo nada. Ese pobre chico». Pero sus palabras eran solo un eco de lo que todos sentían, la vergüenza de haber sido testigos y haber callado. En el fondo, Clara se sentó en un asiento de la tripulación, sus manos apretadas en su regazo, su respiración entrecortada. Sabía que había cruzado una línea, pero aún no comprendía cuán lejos había llegado. Luis, el azafato que había intentado defenderla, se acercó tímidamente. «Clara, tal vez si explicas», comenzó, pero ella lo cortó con un movimiento de cabeza. «No hay nada que explicar, lo hice, y ahora todos lo saben». Su voz era baja, rota, pero no había arrepentimiento en ella, no aún, solo miedo. Diego regresó a su asiento, pero no se sentó. Se quedó de pie junto a Mateo, una mano en el respaldo de su silla, como un guardián silencioso. Miró a su hijo, sus ojos suavizándose por un momento. «Lo manejaste mejor de lo que muchos adultos lo habrían hecho», dijo en voz baja. Mateo lo miró, su voz apenas audible. No sabía qué hacer, solo no quería causar problemas. Diego negó con la cabeza. «No tenías que hacer nada. Hiciste lo correcto. Quedarte quieto, decir la verdad. Ahora déjame manejar el resto». El avión seguía volando, pero la cabina ya no era el mismo lugar. El poder que Clara había ostentado con su uniforme se había desvanecido. Ahora, el poder estaba en el silencio de un chico de 16 años que no había gritado, no había peleado, pero que había hecho que todos lo vieran. Y en el hombre que, desde el fondo de la cabina, había decidido que esta injusticia no pasaría desapercibida. Si esta historia te ha encendido la sangre, si sientes la rabia de Mateo y la furia de Diego, déjanos un like y escribe en los comentarios: «Justicia». Comparte tu indignación, porque esta historia no termina aquí. La lucha apenas comienza. El avión surcaba las nubes, pero la cabina de primera clase seguía cargada de un silencio que pesaba como plomo. Un silencio que no era paz, sino la calma tensa antes de una tormenta. Diego Salazar, de pie junto al asiento de su hijo Mateo, era una figura imponente, su traje oscuro contrastando con la furia fría que ardía en sus ojos. Clara, la azafata que había abofeteado a Mateo, estaba ahora relegada al fondo de la cabina, sus manos temblando mientras empujaba el carrito de bebidas como si fuera su última defensa. Los pasajeros, testigos de la humillación, seguían en sus asientos, algunos grabando con sus teléfonos, otros mirando con una mezcla de culpa y rabia contenida. Pero la indignación, esa chispa que Mateo había encendido sin querer, estaba a punto de estallar en una furia que nadie en ese vuelo olvidaría. Diego no alzó la voz, pero cada palabra que pronunció cortó el aire como un filo. «Golpeaste a mi hijo», repitió, mirando fijamente a Clara, quien apenas podía sostener su mirada. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora estaba pálido,
sus labios temblando mientras intentaba formar una excusa. Yo pensé que no pertenecía aquí, creí que estaba ocupando un asiento que no le correspondía, balbuceó, su voz quebrándose bajo el peso de las miradas de los pasajeros. Diego dio un paso más cerca, su presencia tan abrumadora que Clara retrocedió instintivamente. ¿Creíste? ¿Y en qué basaste esa creencia? ¿En su ropa? ¿En su edad? ¿En el color de su piel? El silencio en la cabina se volvió aún más denso, casi sofocante. Nadie se atrevía a moverse. Desde el fondo, Luis, el azafato junior que había intentado defender a Clara, murmuró algo, lo suficientemente bajo como para que solo unos pocos lo oyeran. Estos chicos a veces causan problemas, dijo, tratando de justificar lo injustificable, pero sus palabras fueron como gasolina en un incendio. Sofía, la cuidadora de Mateo, que hasta ese momento había mantenido la compostura, se giró hacia él con una furia que hizo que los pasajeros cercanos se enderezaran en sus asientos. Problemas, golpeó a un niño sin razón, y tú te atreves a decir eso como si él tuviera la culpa. Su voz temblaba de indignación, sus manos apretadas en puños. Míralo, es un adolescente sentado en su asiento, con su boleto en la mano. ¿Qué problema causó más que existir? Luis retrocedió, su rostro enrojeciendo, pero el daño ya estaba hecho. Los pasajeros comenzaron a murmurar, sus voces subiendo de tono, alimentando una rabia colectiva que empezaba a romper el silencio. Un pasajero en la fila 4, un hombre joven con una camiseta de béisbol, se puso de pie, incapaz de contenerse más. «Esto es una vergüenza», gritó, señalando a Clara. «No puedes tratar a alguien así solo porque no te gusta cómo se ve. Y ustedes», giró hacia los otros pasajeros, su dedo acusador barriendo la cabina. «Todos vimos lo que pasó y nadie dijo nada. ¿Qué clase de personas somos?» Su esposa, sentada a su lado, asintió con furia, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. «Ese chico no hizo nada malo, y el tipo ese de allá se rió», señaló al hombre de negocios en la fila 2C, el mismo que había hecho un comentario despectivo antes. El hombre, ahora visiblemente avergonzado, bajó la cabeza, sus manos inquietas sobre su laptop, incapaz de responder. La mujer mayor que había intentado intervenir antes también alzó la voz, su tono tembloroso pero firme. «No es solo ella, es todo el sistema. Le enseñan a esta gente a mirar a alguien como él y asumir lo peor. Es una desgracia». Sus palabras resonaron, y por primera vez otros pasajeros comenzaron a hablar, sus voces mezclándose en un coro de indignación. «Deberían despedirla ahora mismo», gritó una joven desde el fondo. «Esto no puede quedar así», añadió un hombre mayor, golpeando su reposabrazos con el puño. La cabina, que minutos antes había sido un mausoleo de silencio, ahora vibraba con una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Diego, sin embargo, no se dejó llevar por el caos. Hizo un gesto a una azafata junior, quien corrió al área de la tripulación y regresó con el teléfono de intercomunicación. Diego lo tomó y habló directamente con el capitán, su voz calmada pero cargada de autoridad. «Capitán, soy Diego Salazar, propietario de esta aerolínea. Quiero que esta azafata, Clara, sea relevada de sus funciones inmediatamente. No hablará con ningún pasajero más, y cuando aterricemos, quiero seguridad esperándola en la puerta, junto con un representante de operaciones». Hubo una pausa breve, y luego la voz del capitán resonó por el altavoz, lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «Entendido, señor. Se tomarán las medidas necesarias». Clara, que seguía de pie junto al carrito, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sus manos se aferraron al borde del carrito, sus nudillos blancos, su respiración entrecortada. Diego devolvió el teléfono a la azafata junior y se giró hacia Clara. «Ve al fondo. No hagas nada más. Estás acabada en este vuelo». Su tono era final, como una sentencia que no admitía apelación. Clara abrió la boca, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Con la cabeza baja, empujó el carrito hacia la parte trasera de la cabina, cada paso resonando como un eco de su propia caída. Los pasajeros la siguieron con la mirada, algunos con desprecio, otros con lástima, pero todos con la certeza de que algo había cambiado.
El poder que Clara había ostentado con su uniforme se había desmoronado, y ahora era ella quien parecía fuera de lugar. Mateo, sentado en el 1A, seguía en silencio, su mejilla aún ardía, pero sus ojos estaban fijos en la ventana, como si buscara refugio en el cielo infinito. Sofía, a su lado, le apretó la mano con fuerza, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. «Esto no va a quedar así, pequeño, te lo juro», susurró, su voz temblando de emoción. Mateo asintió apenas, pero no respondió. En su mente, las palabras de su padre resonaban. «Sé valiente». Pero no se sentía valiente. Se sentía expuesto, vulnerable, como si el mundo entero lo hubiera visto en su momento más bajo. Y sin embargo, algo dentro de él comenzaba a endurecerse, una chispa de resistencia que crecía con cada segundo que pasaba. En el fondo de la cabina, Clara se sentó en un asiento de la tripulación, sus manos temblando en su regazo. Luis, el azafato que había intentado defenderla, se acercó de nuevo, su voz baja y nerviosa. «Clara, tal vez si hablas con el capitán», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. «¿Hablar? ¿Para qué? Lo hice frente a todos». Su voz era un susurro roto, pero no había arrepentimiento en ella, solo el peso de saber que su mundo estaba colapsando. Luis se quedó en silencio, incapaz de encontrar palabras que pudieran aliviar la situación. Otra azafata, una mujer joven llamada Ana, se acercó y miró a Clara con una mezcla de decepción y desprecio. «No verificaste su boleto, no preguntaste su nombre, solo lo miraste y decidiste», dijo, su voz cortante. «Eso no es un error, Clara, eso es prejuicio». Clara bajó la mirada, sus manos apretándose aún más, pero no respondió. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, los pasajeros seguían hablando, sus voces subiendo de tono, alimentadas por una indignación que ya no podían contener. El hombre joven con la camiseta de béisbol se giró hacia el hombre de negocios, que seguía hundido en su asiento. «Oye tú, el que se rió, ¿qué te pareció tan gracioso? Un chico siendo abofeteado, ¿eso te divierte?». El hombre de negocios levantó la mirada, su rostro enrojecido. «No quise decir eso. Fue un malentendido», murmuró, pero sus palabras sonaron vacías y los pasajeros cercanos lo miraron con desprecio. «Un malentendido», gritó la esposa del hombre joven. «Te reíste mientras un niño era humillado. Eso no es un malentendido, es ser cómplice». La mujer mayor, que había intentado intervenir antes, se puso de pie, su voz temblando pero llena de convicción. «Esto no es solo sobre ella», señaló a Clara, que seguía en el fondo. «Es sobre todos nosotros. Nos quedamos callados, dejamos que pasara. Y ese hombre», señaló al hombre de negocios, «se rió como si fuera un chiste. ¡Qué vergüenza!». Sus palabras encendieron aún más la cabina, y ahora otros pasajeros comenzaron a hablar, sus voces mezclándose en un coro de rabia y frustración. «Esto no puede seguir así», gritó una joven desde la fila 5. «Si no decimos nada, somos parte del problema». El hombre mayor que había golpeado su reposabrazos asintió. «Esto es más grande que un vuelo, es sobre cómo tratamos a la gente». Diego, sin embargo, no se dejó arrastrar por la furia colectiva. Se sentó junto a Mateo, su mano descansando en el hombro de su hijo. «No tienes que decir nada», le dijo en voz baja. «No tienes que demostrar nada. Lo que hiciste, quedarte sentado, decir la verdad, fue suficiente». Mateo lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y confusión. «No quería esto, papá. Solo quería volar, ver una película, llegar a casa». Diego asintió, su mandíbula apretada. «Lo sé. Pero ella decidió que no merecías estar aquí, y ahora todos van a aprender que no pueden decidir eso por ti». En el fondo, Clara seguía sentada, sus manos apretadas en su regazo, su respiración entrecortada. Ana, la azafata joven, se acercó de nuevo, esta vez con una expresión más suave, pero aún firme. «Clara, ¿por qué no verificaste? ¿Por qué no preguntaste? Él tenía su boleto, estaba en su asiento. ¿Por qué asumiste lo peor?». Clara levantó la mirada, sus ojos rojos. «No lo sé», murmuró. «Solo pensé que no encajaba». Ana negó con la cabeza. «Ese es el problema. No pensaste. Decidiste. Y ahora todos estamos pagando por eso».
Clara no respondió. Sus manos se apretaron aún más y por primera vez sintió el peso de sus propias acciones, no solo por lo que había hecho, sino por lo que había revelado de sí misma. En la cabina de mando, el capitán recibió una llamada de control en tierra. Seguridad estará en la puerta 4 cuando aterricemos, dijo el operador. El señor Salazar ha dado instrucciones claras. La azafata será escoltada fuera del avión y un representante de operaciones estará presente para el informe. El copiloto miró al capitán, sus cejas levantadas. ¿Crees que ella sabe lo que le espera? El capitán suspiró. Si no lo sabe ahora, lo sabrá pronto. Volvió a mirar los controles, pero su mente estaba en la cabina, en el chico que había sido abofeteado, en el padre que había tomado el control del cielo. Mateo, mientras tanto, seguía mirando por la ventana. Su mejilla aún ardía, pero su mente estaba en otra parte. Pensó en la nota de su padre, en las palabras que le había escrito. Sé valiente. Pero no se sentía valiente, se sentía pequeño, expuesto, como si el mundo entero lo hubiera visto en su momento más vulnerable. Y sin embargo, las voces de los pasajeros, esas voces que ahora gritaban contra la injusticia, le dieron algo que no esperaba: fuerza. No era la fuerza de gritar o pelear, sino la fuerza de saber que su silencio había hecho que otros hablaran, que su dolor había encendido algo más grande. Diego, sentado a su lado, sacó su teléfono y escribió un mensaje corto a su equipo en tierra. Quiero el video de la cabina. Declaraciones de los pasajeros. Todo revisado antes de que aterricemos. Luego miró a Mateo, sus ojos suavizándose. Esto no termina aquí, hijo. No es solo sobre ella. Es sobre todos los que piensan que pueden decidir quién pertenece y quién no. Mateo asintió, pero no respondió. Sus manos seguían apretadas alrededor de su mochila, como si fuera lo único que lo mantenía anclado. Cuando el capitán anunció que el descenso comenzaría en 20 minutos, la cabina se llenó de un movimiento nervioso. Los pasajeros ajustaron sus cinturones, guardaron sus bandejas, pero sus ojos seguían fijos en el frente, en Mateo, en Diego, en el espacio donde Clara había estado. Nadie hablaba de otra cosa. El hombre de negocios, que había reído antes, seguía hundido en su asiento, su laptop cerrada, su rostro pálido. La mujer mayor, ahora más valiente, se inclinó hacia su vecina y susurró: «Ese chico no merecía esto, pero ahora todos lo saben». Su vecina asintió. «Y ella va a pagar por esto». En el fondo, Clara seguía sentada, su uniforme impecable pero ahora inútil, como una armadura rota. Ana, la azafata joven, se acercó una vez más. «Clara, tienes una oportunidad de decir algo antes de que esto termine. No por ellos, por ti». Clara levantó la mirada, sus ojos rojos y húmedos. «¿Qué puedo decir? Lo hice frente a todos». Ana suspiró. «No es solo lo que hiciste, es lo que pensaste, eso es lo que te va a perseguir». Clara no respondió, solo bajó la mirada, sus manos temblando en su regazo, el peso de sus acciones aplastándola como nunca antes. El avión comenzó a descender, y el sonido del tren de aterrizaje resonó bajo el suelo. La cabina se oscureció ligeramente, las luces se atenuaron, pero la tensión no disminuyó. Los pasajeros seguían mirando, sus teléfonos listos, sus voces ahora más bajas pero cargadas de una furia que no se desvanecería. Diego se inclinó hacia Sofía. «Cuando aterricemos, lleva a Mateo directamente al auto privado. Habrá prensa. No quiero que él lidie con cámaras o preguntas». Sofía asintió, su mandíbula apretada. «¿Y tú?» Diego miró al frente, su voz firme. «Me quedo. Esto no termina hasta que todos los responsables respondan». Mateo miró a su padre, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y alivio. No sabía qué planeaba Diego, pero sabía una cosa: la mujer que lo había abofeteado no saldría de ese aeropuerto como había entrado, segura de sí misma, intocable, orgullosa. Ya no. Y Clara, sentada en el fondo, lo sabía también. No estaba pensando en defenderse, no estaba preparando excusas. Por primera vez, estaba pensando en lo que significaba mirar a alguien, decidir quién era sin preguntar, sin escuchar, sin importar. Y ese pensamiento dolía más que cualquier castigo. Cuando las ruedas tocaron la pista,
El avión se estremeció ligeramente antes de deslizarse suavemente. El letrero de los cinturones se apagó, y los pasajeros comenzaron a recoger sus cosas, pero nadie se apresuró. Había una quietud extraña, una espera tensa, como si todos supieran que el verdadero desenlace estaba por venir. Diego permaneció sentado, perfectamente compuesto, su teléfono de vuelta en su bolsillo. Sofía le susurró a Mateo: «No mires atrás, solo camina hacia adelante cuando salgamos». Mateo asintió, su corazón latiendo rápido, no por miedo, sino por algo más pesado, algo que aún no podía nombrar. En el fondo, Clara se puso de pie, alisando su falda con manos temblorosas. Sus compañeros de tripulación evitaban mirarla, sus rostros cerrados, distantes. El intercomunicador sonó, y Ana lo contestó, escuchando en silencio antes de girarse hacia Clara. «Te están llamando», dijo, su voz neutra. «Ahora». Clara tragó saliva, sus manos sudando, y dio unos pasos vacilantes hacia el frente. Mientras pasaba por la cabina de primera clase, los ojos de los pasajeros la siguieron, no con lástima, sino con juicio. Mateo no giró la cabeza, pero sintió su presencia, el aroma floral de su perfume, trayendo de vuelta el recuerdo ardiente de la bofetada. Se quedó inmóvil, su mirada fija en la salida. Clara llegó a la puerta de la cabina, que ya estaba abierta. Afuera, en el puente de embarque, 2 oficiales de seguridad del aeropuerto y un hombre con un traje oscuro esperaban. El hombre, un gerente de operaciones, habló con una calma practicada. «Señorita Vargas, está siendo escoltada fuera de este vuelo por instrucción directa de la dirección ejecutiva. Debe permanecer para una revisión formal y un informe de incidente. Coopere completamente». Clara asintió, su voz apenas un susurro. «Sí, señor». Un murmullo recorrió la cabina y los pasajeros comenzaron a levantarse, pero nadie se apresuró. Había un respeto extraño en el aire, una línea invisible que separaba a Mateo y Diego del resto. El hombre mayor de la fila 2 se puso de pie y miró a Diego. «Señor, he volado con esta aerolínea por años. Nunca vi algo así. Lo siento por su hijo». Diego lo miró, su expresión imperturbable. «Ese es el problema. Que nunca lo hayas visto no significa que no pase». El hombre asintió, avergonzado, y se sentó de nuevo. La mujer mayor, que había hablado antes, se acercó a Sofía mientras la fila para desembarcar comenzaba a formarse. «Ese chico no hizo nada malo. Espero que lo sepa». Sofía sonrió suavemente. «Lo sabe». Diego se puso de pie, ajustó su chaqueta y extendió una mano hacia Mateo. El chico la tomó, levantándose con una calma que no había tenido antes. Mientras caminaban hacia la puerta, algunos pasajeros los miraron, no con lástima, sino con reconocimiento. No estaban saliendo de un vuelo cualquiera, estaban saliendo de un momento que cambiaría todo, y Clara, caminando sola por el puente de embarque, lo sabía. Sus pasos eran pesados, su uniforme ahora solo un recordatorio de lo que había perdido. Afuera, los flashes de las cámaras comenzaron, pero Diego no se detuvo. Sofía mantuvo a Mateo cerca, protegiéndolo del caos, y mientras el auto negro los esperaba, la verdad ya había aterrizado, más fuerte que cualquier avión. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la furia de Mateo y la indignación de Diego, déjanos un like y escribe en los comentarios: «Justicia». Comparte esta historia, porque cada voz cuenta, y esta lucha no termina aquí. Regístrate para no perderte el próximo capítulo. El avión había aterrizado, pero la tormenta apenas comenzaba. En el aeropuerto, los flashes de las cámaras cortaban la penumbra como relámpagos, capturando cada paso de Diego Salazar y su hijo Mateo mientras salían del puente de embarque. Clara, la azafata que había abofeteado a Mateo, caminaba escoltada por seguridad. Su uniforme impecable ahora parecía un disfraz roto, incapaz de ocultar su vergüenza. La cabina de primera clase, que momentos antes había sido un escenario de humillación, se había transformado en un campo de batalla donde la verdad había ganado terreno, pero no sin un costo. La furia que había encendido esa bofetada no se apagaría con el descenso del avión. Se estaba extendiendo como un incendio que consume todo a su paso, y lo que venía ahora sería una lección que nadie en la aerolínea ni en la sociedad que miraba desde afuera podría ignorar.
Afuera, en la terminal, los reporteros se agolpaban, sus micrófonos alzados como armas, sus preguntas disparadas sin piedad. «Señor Salazar, ¿qué tiene que decir sobre el incidente?», gritó una periodista mientras Diego guiaba a Mateo hacia un auto negro que los esperaba. Sofía, la cuidadora, mantenía una mano protectora en el hombro de Mateo, bloqueando las cámaras con su cuerpo. Diego no se detuvo, su rostro impasible, pero sus ojos ardían con una determinación que silenciaba a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. «Sin comentarios hoy», dijo con voz firme, y las puertas del auto se cerraron, dejando atrás el caos. Pero mientras el vehículo se alejaba, Mateo miró por la ventana y vio a Clara, de pie junto a dos oficiales, su postura rígida, su cabeza baja. No parecía la misma mujer que había alzado la mano contra él con tanta seguridad. Ahora parecía pequeña, frágil, atrapada en el peso de su propio error. Adentro del auto, el silencio era diferente. No era el silencio tenso de la cabina, sino uno de resolución, de claridad. Mateo, aún aferrado a su mochila, miró a su padre. «¿Por qué había tantas cámaras?», preguntó, su voz baja pero firme. Diego lo miró, su expresión suavizándose por un momento. «Porque la verdad no se queda en el aire, hijo. La gente quiere saber qué pasó, pero nosotros vamos a asegurarnos de que lo entiendan bien». Sofía, sentada al otro lado de Mateo, apretó su mano. «No te preocupes por las cámaras, solo sigue siendo tú». Pero Mateo no estaba seguro de quién era tú, después de lo que había pasado. La bofetada no solo le había dejado una marca en la mejilla, había cambiado cómo veía el mundo, cómo sentía las miradas de los demás, cómo entendía el peso de su propia existencia. Mientras tanto, en una sala de conferencias sin ventanas en el ala de operaciones del aeropuerto, Clara estaba sentada frente a una mesa fría, su insignia de azafata colocada frente a ella como un recordatorio de lo que había perdido. Frente a ella, el gerente regional de recursos humanos, un hombre de rostro serio llamado Javier, revisaba un informe impreso. El video de la cabina ya había sido analizado, las declaraciones de los pasajeros recolectadas. Todo estaba claro. Clara había abofeteado a un adolescente frente a testigos, había negado su asiento a pesar de un boleto válido, y lo había hecho basándose únicamente en su apariencia. «Señorita Vargas», dijo Javier, dejando los papeles en la mesa. «Antes de continuar, ¿hay algo que quiera decir?». Clara abrió la boca, pero las palabras no llegaron. Sus manos se apretaron en su regazo, sus nudillos blancos. Finalmente, su voz salió, quebrada. «No sabía quién era. Pensé que no pertenecía allí». Javier la miró fijamente. «Ese es el problema. No preguntaste, no verificaste, solo decidiste». Clara bajó la mirada, sus ojos ardiendo con lágrimas que no se atrevían a caer. No estaba llorando por su trabajo, sino por la verdad que ahora veía con claridad. Había fallado, no solo a Mateo, sino a sí misma. En el auto, Diego revisó su teléfono. Los mensajes llegaban sin parar. Ejecutivos, abogados, relaciones públicas, todos ofreciendo apoyo o pidiendo instrucciones. Pero Diego no estaba listo para responder. Cerró la pantalla y miró a Mateo. «¿Qué estás pensando?», preguntó suavemente. Mateo dudó, sus ojos fijos en las luces de la pista que pasaban por la ventana. «Me pregunto si ella me habría golpeado si hubiera vestido diferente, o si hubiera sido diferente». Diego guardó silencio por un momento, su mandíbula apretada. «Tal vez no, pero lo que importa es que no volverá a hacerlo. Nadie lo hará». Mateo lo miró, su voz baja. «¿Cómo lo sabes?». Diego no respondió con palabras, sacó su teléfono de nuevo y llamó al gerente de operaciones en tierra. «Quiero el video completo de la cabina, declaraciones de los pasajeros, todo revisado antes de que termine el día, y asegúrate de que la prensa no toque a mi hijo». Colgó y miró a Mateo. «Porque no solo vamos a hacerla responsable, vamos a cambiar cómo funciona este sistema». Al día siguiente, la historia se había viralizado. Los titulares inundaban las redes sociales. «Azafata abofetea al hijo de un magnate en primera clase». Los videos grabados por los pasajeros circulaban sin control, mostrando la bofetada, la confrontación de Diego, la caída de Clara. Pero lo que desató una furia aún mayor fue una entrevista publicada por un tabloide sensacionalista. En ella, Clara,
o alguien haciéndose pasar por ella, insinuaba que Mateo la había provocado con su actitud. No parecía de primera clase. Actuó como si estuviera por encima de todos, decía el artículo. La mentira fue como un puñetazo en el estómago para quienes habían visto el video. En las redes, la indignación estalló. «¡Mentira descarada!», escribió un usuario. «Ese chico no dijo nada. Ella lo atacó sin razón». Otro pasajero del vuelo, un influencer con miles de seguidores, publicó el video completo en su cuenta, mostrando cada segundo de la humillación, desde la bofetada hasta el comentario despectivo del hombre de negocios. «Esto no es solo una azafata, esto es un sistema que permite que estas cosas pasen», escribió. Los comentarios se llenaron de gritos de «justicia» y hashtags que exigían cambios. En la oficina central de la aerolínea, Diego estaba en una sala de juntas con paredes de cristal, mirando la ciudad desde lo alto. Frente a él, los ejecutivos de alto nivel estaban sentados en silencio, sus rostros tensos. La directora de Recursos Humanos, una mujer llamada Mariana, presentó un informe. «Hemos suspendido a Clara indefinidamente, pendiente de una audiencia final. El sindicato pide una oportunidad de reincorporación, pero la decisión está en sus manos». Diego se inclinó hacia adelante, sus manos cruzadas sobre la mesa. «No se trata de ella. Se trata de la cultura que permitió que esto pareciera normal. No vamos a castigar solo a una persona, vamos a reconstruir un estándar». Su voz era firme, inquebrantable. «Quiero que cada miembro de la tripulación de primera clase reciba entrenamiento personal, no solo en procedimientos, sino en percepción. Quiero revisiones trimestrales, retroalimentación anónima de los pasajeros y un sistema de reporte directo para casos de prejuicio. Esto no es una estrategia de prensa, es permanente». Un ejecutivo se movió incómodo en su asiento. «Eso requerirá cambios en la estructura, el personal, el presupuesto». Diego lo miró fijamente. «Entonces cámbienlo». Mientras tanto, Clara estaba en su apartamento, sentada en una mesa de cocina que rara vez usaba. Las cortinas estaban cerradas, el aire viciado. Su uniforme colgaba en una silla, intacto pero inútil. Su teléfono vibraba con alertas de noticias, pero no las abría. En cambio, abrió su computadora y miró el correo que había escrito la noche anterior. El asunto: «Para el chico al que juzgué». El mensaje era breve. «No te conozco y no te di la oportunidad de conocerte. Hice una elección sobre quién eras sin preguntar. Tomé tu paz y la convertí en dolor. No puedo deshacer ese momento, pero prometo que será la última vez que actúo desde el orgullo. Lo siento». Dudó, su dedo temblando sobre el mouse. Finalmente, lo envió. No a Diego, no a Sofía, sino a Mateo. No esperaba una respuesta, pero al presionar «enviar», algo dentro de ella se movió. No era alivio, no era cierre, solo un paso hacia adelante, un reconocimiento de su error. En casa, Mateo estaba en su habitación, sentado en su escritorio, los auriculares colgando alrededor de su cuello. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la habitación en tonos dorados. Su teléfono vibró con una notificación de correo. Vio el nombre de Clara y su estómago se retorció. Dudó, pero lo abrió. Leyó cada palabra lentamente, 2 veces, 3 veces. Luego cerró el correo y dejó el teléfono a un lado. No respondió, no lo borró, solo lo dejó allí, como un peso que no necesitaba llevar, pero que tampoco podía ignorar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro de él, algo estaba cambiando. No era poder, no era venganza, sino una claridad que lo hacía más fuerte. Días después, Diego estaba en una sala de entrenamiento de la aerolínea, observando desde detrás de un cristal tintado. Frente a él, un grupo de azafatas y azafatos escuchaban a un facilitador leer el caso de Mateo. Un pasajero adolescente, con boleto válido, fue acusado públicamente, humillado y golpeado por una azafata. Nadie intervino. Los rostros de los empleados se endurecieron. Algunos se removieron incómodos en sus sillas. Una azafata levantó la mano. «Yo habría intervenido», dijo, su voz temblando. El facilitador asintió, pero respondió: «¿Y por qué nadie lo hizo?». Nadie respondió. Diego se alejó antes de que la sesión terminara. No necesitaba escuchar más. Lo que importaba era que estaban enfrentando la verdad, aunque fuera incómodo, aunque doliera.
En la escuela, Mateo comenzaba a retomar su rutina. Las miradas curiosas de sus compañeros habían disminuido, pero la experiencia lo había cambiado. Notaba cosas ahora. La forma en que un guardia de seguridad seguía a un chico en una tienda, la manera en que un profesor asumía que ciertos estudiantes no encajaban en clases avanzadas. Esas cosas ya no lo sorprendían, pero lo hacían más consciente. Un día, durante el almuerzo, un estudiante menor, un chico de séptimo grado llamado Daniel, se acercó a él. «Oye, vi lo que pasó en las noticias. Eso estuvo mal». Mateo sonrió, pequeño pero genuino. «Gracias». Daniel dudó. «A mí me han dicho que no parezco de los que deberían estar en clases de honor. Creo que sé cómo te sentiste». Mateo asintió. «Entonces no dejes que te hagan olvidar que te lo ganaste». El chico sonrió y se alejó, y Mateo sintió algo nuevo. No era un héroe, no era un símbolo, pero era alguien que podía hacer una diferencia. Semanas después, la aerolínea anunció la Política Mateo, un programa obligatorio de capacitación contra prejuicios. No eran diapositivas genéricas ni cuestionarios vacíos. Eran sesiones intensas, con estudios de casos reales, incluyendo el de Mateo, discutidos abiertamente en salas llenas de empleados que ya no podían decir «no lo sabía». El nombre de Mateo estaba ahora en cada manual de entrenamiento, un recordatorio permanente de lo que el silencio había permitido y lo que la responsabilidad ahora exigía. Diego no lo había hecho por vanidad, sino para asegurar que nadie más tuviera que probar que pertenecía. En su apartamento, Clara seguía lidiando con las consecuencias. La suspensión era solo el comienzo. La entrevista falsa del tabloide había desatado una ola de odio en línea, pero el video completo del influencer había aclarado la verdad. Clara sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero el correo que envió a Mateo fue su primer paso hacia el arrepentimiento. No esperaba perdón, solo esperaba que sus palabras significaran algo. Y mientras miraba las noticias que ahora hablaban de los cambios en la aerolínea, sintió una punzada de algo nuevo. No redención, pero sí la posibilidad de aprender. En casa, Mateo recibió una invitación del director de su escuela. Era para un foro estudiantil sobre equidad y voz. «Tu presencia daría un significado real a la conversación», decía el correo. Mateo dudó, pero luego respondió: «Sí, estaré allí». Cuando llegó el día, se sentó en un auditorio lleno de estudiantes, profesores y padres. No estaba nervioso, no como antes. Cuando le tocó hablar, miró al público y dijo: «Estaba en un asiento que mi padre pagó. Mostré mi boleto. Seguí las reglas, pero aún así me sacaron, me golpearon. Ella no preguntó mi nombre, solo me miró y decidió que no pertenecía». El auditorio se quedó en silencio. No grité, no peleé, pero algo pasó ese día. La gente lo vio, y ahora sé que ser visto no es suficiente. Tienes que ser respetado. Los aplausos comenzaron, no fuertes, sino sinceros. No aplaudían porque fuera el hijo de Diego Salazar. Aplaudían porque su historia era la de todos ellos. Esa noche, en casa, Mateo colocó la insignia del foro en su escritorio. No la colgó, no la mostró en redes. Solo la dejó allí, como un recordatorio. Sofía entró con una taza de chocolate caliente y sonrió. «Hiciste que la gente te viera hoy pequeño, como tu padre». Mateo asintió, pero no dijo nada. No estaba enojado, no estaba buscando venganza, pero nunca olvidaría el momento en que alguien decidió su valor basándose en su propia arrogancia, y ahora, con cada paso que daba, estaba construyendo algo más grande, un camino para que el próximo chico en el asiento 1A no tuviera que probar que pertenecía, porque ya lo hacía. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si la lucha de Mateo y la determinación de Diego te han tocado el corazón, déjanos un like y escribe en los comentarios: «Justicia». Comparte esta historia, suscríbete para no perderte el próximo capítulo, y únete a nosotros para gritar que nadie merece ser juzgado por su apariencia. Tu voz cuenta. La historia de Mateo, un joven humillado y abofeteado por una azafata, solo por su apariencia, despierta una furia profunda, pero también una reflexión poderosa sobre el prejuicio y la dignidad. La arrogancia de Clara, quien juzgó a Mateo sin conocerlo,
refleja un problema que trasciende un vuelo: la facilidad con la que etiquetamos a otros basándonos en estereotipos. La calma de Mateo, su silencio frente a la injusticia, no fue debilidad, sino una fuerza que obligó al mundo a verlo. La respuesta de Diego, su padre, no solo buscó justicia, sino que transformó un sistema para que nadie más sufra lo mismo. Esta historia me confronta con una verdad incómoda. ¿Cuántas veces he callado ante un prejuicio? ¿Cuántas veces he sido testigo silencioso de una injusticia? La lección es clara. El silencio es cómplice, y la verdadera valentía no siempre grita, a veces solo se mantiene firme. En la vida diaria, esta historia me inspira a cuestionar mis propios prejuicios. ¿Juzgo a alguien por su ropa, su piel, su forma de hablar? Aplicar esta lección significa escuchar antes de decidir, verificar antes de asumir y, sobre todo, alzar la voz cuando veo una injusticia, no importa cuán pequeña parezca. Como Mateo, debo recordar que mi presencia en cualquier espacio es suficiente para merecer respeto. Como Diego, debo usar mi posición, por humilde que sea, para proteger a otros y cambiar lo que está mal. En un mundo donde las apariencias engañan, la empatía y la acción son las verdaderas medidas de nuestro valor. Esta historia también enseña que el cambio comienza con una persona, pero se amplifica con una comunidad. Cada voz que se levantó en el avión, cada comentario en redes sociales, cada paso de Diego, mostró que juntos podemos derribar sistemas de prejuicio. En mi vida, esto me motiva a ser más consciente, a educarme sobre las experiencias de otros y a no temer incomodar cuando se trata de defender lo correcto. La fuerza de Mateo no fue gritar, sino permanecer, y esa es una lección que llevaré siempre. Mi existencia, mi verdad, es suficiente. Si esta historia te ha tocado el corazón, si la lucha de Mateo te inspira a alzar la voz, déjanos un like. Comparte este video y escribe en los comentarios: justicia. Suscríbete para no perderte más historias que nos hacen reflexionar y actuar. Tu apoyo hace la diferencia.